Es increíble, rompió el récord en 90 días, acumuló 80% de repudio nacional en las calles de Colombia. Yo dije la otra vez que una carita de ángel, usted lo ve hablando a Duque, pero vos que agarrarle los cacheticos, chuki, 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 hacer así, chuki, 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 es un chuki. Es un chuki. Es increíble, rompió el récord en 90 días, acumuló 80% de repudio nacional. Buenas noches, chicos, ¿cómo están? ¿Me confirman, por favor, si están visualizando la pantalla? Buenas noches. ¿Me confirman si están visualizando la pantalla? Ok, gracias. Bueno, chicos, ya llegamos a la recta final, o bueno, casi al final de nuestro módulo, de nuestra materia. Como saben, pues en la siguiente clase ya únicamente tenemos el parcial, el examen final. Y vamos a ver por hoy o hablar un poco frente a la situación económica, social, financiera, ambiental, cultural que está viviendo Colombia en este momento. Desde el año pasado, año 2020, hemos visto cada vez cómo se abren las brechas en los problemas sociales, económicos, financieros que posee Colombia. Durante el periodo de pandemia, no es que la pandemia haya producido problemas o haya generado mayores problemas como algunas personas quieren hacerlo ver, sino que la pandemia destapó de pronto la venda o destapó y puso en evidencia cada uno de los problemas que hoy por hoy afectan a Colombia.
Dentro de esta pandemia se miraron a fondo cada uno de los problemas y entre los principales la pobreza y el hambre que tuvieron que pasar muchas familias. Durante esos periodos de cese de actividades en el que se pasó por el confinamiento, se miró esa desigualdad entre las clases sociales, mientras unas simplemente se retiraron, recurrieron a sus fincas, recurrieron a sus casas para hacer el proceso de confinamiento, otras lo hicieron, pero no sabían cómo mantener a sus familias. Durante la pandemia se hicieron distintos procesos, tanto del gobierno como de fundaciones o de entidades, con el fin de empezar a solventar y a dar, digamos, un mediano o una corta solución a tantos problemas que se empezaron a dar, y dentro de los principales, pues el hambre y la pobreza que se empezó a vivenciar. Mirábamos en las noticias, en periódicos, en redes sociales, que muchas personas tenían que salir de sus casas o eran desalojados de sus casas porque no tenían cómo pagar sus arrendos. Habían otras que, independientemente de la pandemia, tenían por obligación que salir a buscar el sustento diario de sus familias. Hoy por hoy, más del 50% del trabajo que existe aquí en Colombia es informal. ¿Por efectos de qué? De que la mayoría de las personas vive de ese llamado rebusque. Y viven del diario, que si un día no salen a trabajar, si en un día no salen a buscar ese sustento, pues su familia, sus hijos, sus esposos posiblemente, o sus padres, sus hermanos, posiblemente no tengan para comer. Hoy por hoy existen familias que si comen una vez al día es mucho, o para ellos es todo lo que pueden, o el alimento que pueden obtener durante un día. En marzo del 2020, pues a raíz de la primera llegada de la primera persona infectada, que desató en gran medida y con un avance de proliferación dentro de la pandemia demasiado grande, obligó a que uno a uno, cada una de las ciudades, cada uno de los municipios, sus fronteras. Y de esta manera obligó que las empresas, que todos los establecimientos de comercio también empiecen a cerrar. Dentro del año 2020 y principios de este año 2021 se ha registrado un cese económico y un desplome de la economía colombiana como nunca antes se lo había visto. El Producto Interno Bruto y la economía como tal se desplomó o bajó en el 6,8%, que durante los anteriores años no habíamos vivido o no se había tenido una recesión económica tan grande, que no solamente afecta pues a nuestro país, sino al mundo entero. Ni siquiera en el 2008, con la caída de Wall Street y la recesión económica de Estados Unidos, que se llevó por delante a todas las economías, ni siquiera en ese momento se miró el estancamiento económico y los problemas económicos de los países como en esta vez. En aquel año 2008, Colombia cayó en recesión porque Estados Unidos siempre ha sido uno de nuestros principales clientes y uno de nuestros principales proveedores. Pero aún así la economía interna trató de solventarse y estabilizarse dentro de los límites políticos que se establecieron en el momento.
Sin embargo, año 2020 y año 2021, día a día lo que hemos visto es que pequeños negocios, pequeñas empresas han empezado cada vez a cerrar. Y hoy por hoy, al cierre del 2020, se encontró más de 4,1 millones de colombianos desempleados. Dentro de esta incertidumbre que se creó a raíz de la pandemia, pues se hizo un desplome y empezó a visualizarse cada una de las esferas de la sociedad, y la principal fue la salud. Y dentro de esa salud se encontraron inconsistencias, se encontraron casos de corrupción, se encontraron vacíos que por lo general aquí en Colombia a veces más se preocupan por invertir dinero en otros productos o en otros objetos y no en elementos esenciales para el bienestar de los colombianos, como es la salud, la educación, tecnología, ciencia, cultura. Hoy por hoy y desde hace 30 años atrás, la mayor inversión siempre va dirigida hacia la guerra, hacia la capacitación de los militares, hacia el comprar armamento, mejorar las instalaciones de las Fuerzas Armadas, y se deja muy de lado aquellos servicios básicos que se necesitan para lograr el bienestar de cada uno de los ciudadanos. Hoy por hoy, y creo que lo he repetido durante estas clases, existen todavía poblaciones en las que no hay acceso vía una carretera, en las que todavía no hay acceso a servicios públicos elementales como energía, agua potable. Hoy por hoy y a raíz de la pandemia se miró mucho la carencia de comunicación, que hay zonas en las que hay niños, en las que hay jóvenes que se están educando, pero no han podido acceder a esa educación por efecto de que carecen, una, de elementos y dos, de conectividad. Y así quisieran tener esa conectividad, posiblemente a esas zonas es muy difícil que llegue. Entonces se empezó a ver dentro de estos servicios básicos que se supone el gobierno año a año invierte, que año a año da, porque dentro del presupuesto nacional hay una parte que es el Sistema General de Participaciones. El Sistema General de Participaciones se compone de elementos básicos como agua potable y saneamiento básico, educación y salud. Esos son los tres ejes, del Sistema General de Participaciones y del presupuesto general de la nación. Y se supone que la mayoría del presupuesto de la nación va dirigido hacia esos. Sin embargo, salud, muy poco. Hoy por hoy miramos quebrantarse el sector de salud, no solo frente a su capacidad instalada, su capacidad física, que no cuenta con camillas, que no cuenta con elementos, que no cuenta con insumos, no solamente en esa capacidad instalada, sino en la capacidad frente al recurso humano, que los pocos médicos, las pocas enfermeras que existen ya hoy por hoy, y con la alza de este nuevo pico que hemos tenido durante estos últimos 15 días de la pandemia, el sector de salud ya no puede controlarlo, y el personal que tiene ya no da abasto, o no está a su capacidad máxima para poder atender cada una de esas emergencias que se han venido presentando. Y no solamente dentro de, perdón, ¿quién tiene el audio?
Y no solamente dentro de nuestro país, ¿no? El sector salud a nivel mundial ya está colapsando porque ya vamos más de un año en un trabajo muy arduo, en un trabajo muy largo, en un trabajo de mucho estrés para estas personas que día a día están brindando sus servicios. Y dentro de en los primeros meses salieron mucho a relucir la, la poca administración que han tenido las EPS, las IPS y la mala, más que todo, ineficiente administración que han tenido y que no se sabe qué ha pasado con los recursos. Las EPS en los últimos 10 años han venido liquidándose y ¿qué pasa con el servicio? ¿Qué pasa con los salarios de las personas que trabajaban ahí? Que a veces se les debe hasta 6, 7, 8 meses atrasados. Y la EPS simplemente se declara en quiebra y lo que pasó con Saludcop, que Saludcop pasó a ser Café Salud y Café Salud nuevamente se quebró y hoy por hoy ya ninguna de las dos existe. Perdón, de Café Salud a Medimás y Medimás también quebró y ni las tres existen. ¿Y qué pasa con ese personal? Pero aún así, ese sector de salud pues sigue rezagado y sigue resguardado bajo políticas porque en últimas quien está incumpliendo no es la EPS, porque la EPS a cargo de quién está. Que pueda tener una administración privada, sí, pero se supone que a esa el gobierno es el que le está encomendando uno de los servicios básicos y uno de los principales fines y derechos que todos los ciudadanos tenemos. Y en últimas es el gobierno o el Estado quien está fallando dentro de las revisiones, dentro de garantizar esas condiciones que debe de cumplir este servicio. Otro de los sectores afectados, pues indudablemente el comercio, a pesar de que en el anterior año nuestro querido presidente por allá a principios de año se inventó dentro de la anterior reforma tributaria unos días sin IVA, que lo único que causaron fue mayores contagios, que causaron detrimento del mismo comercio porque hubieron tanta gente que salió que lo que más hubo fue saqueos que lo que se vendió. Desorganización porque los centros comerciales y los establecimientos de comercio no estaban organizados y no estaban capacitados para poder atender la población en el número que fue. Y fueron 3 días sin IVA, la verdad, muy mal planeados, que no solamente afectó al comercio, sino que además afectó a la nación, porque durante esos 3 días se dejó de recaudar recursos. El IVA, recuerden que es un impuesto que va directamente hacia el Estado, y se dejó de cobrar. Y esos tres días, de una u otra forma, afectaron a esos recursos que iban directamente al presupuesto. Y es por eso que al finalizar el año terminamos con déficit fiscal dentro del presupuesto nacional, que tuvimos que cubrirlo con la deuda externa. Que tal vez el presidente lo haya planeado no así, pero lo que causó fue más problemas. Por eso que en este año, a iniciar en enero, dijo que iba a replantearse las fechas de esos nuevos 3 días y que hasta tanto la pandemia y las condiciones que no mejoren, pues no iba a volver a ver. ¿Por qué? Porque una, ya faltaba plata. 2, sabía que eso significaba un mayor contagio. Y 3, no le benefició en nada, ni a él, ni al sector, ni tampoco a las personas, porque recuerden que dentro de esos 3 días los medios de pago eran a través de tarjetas o débito o de crédito. La mayoría lo hizo a través de tarjetas de crédito y hoy por hoy, ¿qué tenemos? Endeudamientos. Entonces, ¿de qué sirve? ¿En qué beneficio?
Es por eso que este año, pues hasta el momento no se ha hablado de esos famosos 3 días de IVA y posiblemente ya no creo que avanzando el tiempo vuelvan a verlo de pronto al finalizar este año, dependiendo pues qué pase con la situación en la que estamos viviendo. Esa caída del 6,8% dentro de nuestra economía arrasó y contrajo aún más otros problemas económicos y sociales. Dentro de esto, la confianza del consumidor, la caída de la industria manufacturera y dentro de esto, a nivel nacional, durante los meses de enero y octubre cerraron más de 509.370 micronegocios. Razón de esto, pues que se desató las tasas tan altas de desempleo, recordándoles que uno de los municipios, una de las ciudades con mayores tasas de desempleo, pues está Pasto. Seguido de esto, Cúcuta, Neiva, Bogotá. ¿Y qué pasa? Se suponía que el 2021, con todo el proceso que se está adelantando de vacunación, que hoy por hoy ya nos estamos quedando sin vacunas, de que ya estamos empezando a pedir a otros países porque Colombia se quedó sin recursos, sin dinero para comprar, en primera. Y dos, tampoco está en la capacidad para poder, traer hacia el país más vacunas. Y otra, pues que hay muchos críticos dentro de la política que por efectos de las elecciones que vienen, hay muchos de estos que dicen que esas vacunas van a empezarse a distribuir por efectos de política. Entonces hay que esperar a ver qué pasa en nuestro país. En nuestro país pasa de todo. Entonces muy posiblemente sea por esto. La balanza de pagos, la balanza comercial, que es la que registra ese nivel de exportaciones e importaciones durante el año 2019 en comparación con el año 2020, también disminuyó. Sin embargo, algunos de los sectores que se fortalecieron dentro de las exportaciones estuvo el sector de alimentos por efectos de que la pandemia trajo consigo una reflexión hacia el consumidor y hacia los diferentes usuarios de que había que cambiar el estilo de vida definitivamente. Y dentro de eso, el estilo y la manera de alimentarse. Y al ser Colombia uno de los mayores productores en alimentos agrícolas y que todavía tenemos una reducción en cuanto a la utilización de químicos, a diferencia como lo hacen en otros países, pues nos dio una ventaja dentro del mercado. Y permitió de esta manera hacer crecer un poco este sector. Sin embargo, el sector manufacturero, como toda la industria frente a prendas de vestir, frente a artículos de cuero, frente a otros elementos fabricados, fue de baja porque no hubo consumo, no hubo demanda dentro del mercado internacional y aparte de eso, pues que muchos países cerraron fronteras. Entonces, al cerrar fronteras, ni entraba ni salía. Y eso de una u otra forma afectó a la mayoría de países. Adicionalmente a esto, con la pandemia, el mundo empezó a hablar de nuevas formas de generar energía, ya no solamente los combustibles fósiles como el petróleo, porque como no había importación, no había exportación de estos elementos, pues esos países que importaban el petróleo empezaron a quedarse sin energía. ¿Y qué tuvieron que hacer? Innovar y buscar la energía a través de otros medios.
Y eso hizo darse cuenta a esos países que estaban en la capacidad de generar energía bajo otros medios y medios que van acorde al medio ambiente. Hoy por hoy el medio ambiente es un tema a nivel mundial que afecta y que si no le ponemos cuidado, pues muy posiblemente el mundo entero no es que tenga muchas posibilidades de sustento más adelante y de vida más adelante como tal. Y es por eso que se empezó a hablar de nuevas formas de energía y alrededor, al finalizar el año 2020 y comienzos de este año 2021, la exportación del petróleo empezó a bajar y era el principal producto que nosotros exportábamos, pero empezó a bajar por efectos de que les digo, el mundo dice ya más combustibles fósiles, no, ¿por qué? Porque está afectando el clima, está afectando el medio ambiente. Entonces, de una u otra forma, la pandemia hizo innovar e hizo avanzar al resto de países. El índice de confianza industrial empezó a bajar, pero por efectos de que no hubo producción. Y lo mismo dentro de la parte comercial y dentro de la parte del consumidor. Colombia a partir del año 2014 ha intentado o había intentado expandirse un poco más a nivel internacional, dando a conocer su sector turístico. Sin embargo, durante el año 2020, año 2021, este sector ha sido uno de los más afectados. Durante el año 2020 que se ofrecieron beneficios tributarios a las empresas por efectos de la pandemia, al sector que mayor le beneficiaron fue este de turismo. Incluso, no sé si ustedes recuerdan, el gobierno hablaba durante pandemia de créditos para las empresas, para que puedan sostener su personal, para que puedan sostener proveedores, para que puedan sostenerse durante un tiempo a tasas bajas. Bueno, estos préstamos fueron más dirigidos hacia este sector de hoteles, turísticos, centros recreacionales, por efectos de que fue uno de los sectores más afectados durante el año pasado. Perdón. Según pues las bases y el último informe que sacó Sisben frente a la nueva clasificación, encontramos que o identificaron que 4.6 millones de personas viven en condiciones de pobreza extrema, 8,5 millones de personas en pobreza moderada, y más de 7,9 millones están dentro de la población catalogada como vulnerable. Hoy por hoy, nuestro país se ha destacado por estar dentro de los rankings más altos de los países con más pobreza extrema marcada. Y adicionalmente a esto, dentro de los rankings con más desigualdad dentro de todo lo que tiene que ver con la concentración de la riqueza. Hoy por hoy Colombia se destaca porque la mayor parte de la riqueza está entre 20 y 30 de las familias más poderosas dentro de nuestro país. Y ahí se concentra y se ha quedado alrededor de los años esa riqueza, porque si ustedes van a ver quiénes son esas familias más destacadas y más ricas dentro de nuestro país, pues se encuentran muchos de las que hoy en día se encuentran como nuestros mandatarios o representantes dentro del gobierno. Y es por eso, pues que ese siempre es un círculo vicioso, ¿no? Ellos o esas familias cada vez más ricas y dentro del resto de ciudadanos, pues cada vez más pobres. Por otro lado, el sector de la educación fue otro sector bastante afectado. Principalmente, primero, porque no, a pesar de que fue uno de los sectores que más rápido se adaptó, ¿no?
y uno de los sectores que con más agilidad pudo encontrar soluciones, hablando de la educación superior como las universidades. La mayoría rápidamente innovó dentro de su área tecnológica. Empezamos a dictar clases por plataformas, formalizar herramientas, programas, y arrancó. Seguido de esto, la educación técnica, tecnológica, educación privada dentro de la educación media y básica y primaria. Sin embargo, la educación pública tuvo un gran estanco, o sea, no pudieron rápidamente iniciar clases por efectos de que se miró, en este caso, la carencia de recursos de muchas personas. Y la falta de conectividad, la falta de tecnología. El gobierno durante muchos meses anunció que a los niños les iba a dar herramientas tecnológicas, computadores, tablet, que en el momento algunos sí se los dieron. Sin embargo, no fue algo que llegara ahí en el momento, que se actuara rápidamente. Bajó frente al crecimiento que había mantenido alrededor de los años. Y adicionalmente la educación privada se miró mucho más afectada, ya que por efectos de pandemia, por efectos del desempleo, de la recesión económica, pues muchas tarifas frente a la educación privada tuvieron que bajar, haciendo de una u otra manera que este sector entrara a la baja y tenga una caída que se mantuvo entre el 2,11% y 7,2% respectivamente. Haciendo alusión, o por ejemplo, pues muchas instituciones educativas tuvieron que disminuir el valor de sus matrículas, y adicionalmente esa educación primaria, básica, media, también tuvo que disminuir en un porcentaje la pensión por la cual estaban pues recibiendo normalmente todos los meses. De esta manera se miró, fue uno de los sectores también que de una u otra manera tuvo que realizar mayor inversión y adicionalmente tuvo menos ingresos. Sin embargo, dentro de las inversiones que se ha realizado, pues ha sido beneficiosa y de una u otra forma nos ha acostumbrado, ¿no?, al trabajo y la mecánica de estas clases virtuales, que hoy por hoy hay muchas universidades que ya se acostumbraron al manejo de estas clases virtuales y que posiblemente aún cuando lleguemos o regresemos a una normalidad, entre comillas, porque estoy casi segura que regresar a la normalidad después de más de un año, que ya vamos cerca para un año y medio, regresar a la normalidad, pues está difícil. Y no creo que sea así, como estábamos acostumbrados antes. Bien o mal, la pandemia nos enseñó mucho y nos cambió. Algunos nos mejoró frente al cómo se actúa frente a estas crisis que se vivieron, no solo económicas, sociales, culturales, sino también dentro de nuestro círculo y dentro de nuestras familias. Entonces, muy posiblemente igual a como éramos antes, no, tal vez mejorando, sí. Es más, algunas empresas ya han decidido que independientemente que se regrese a la normalidad, las personas van a seguir trabajando desde su casa. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que eran menos costos. No pagan el arrendo del local, no pagan el arrendo de la bodega, de la oficina. Y adicionalmente a eso no pagan servicios públicos. Y adicionalmente se evitan los gastos de cafetería, los gastos de papelería y otros gastos.
Y las personas pueden, dentro de sus casas laboral, no pagan el servicio de luz, no pagan el servicio de internet y los resultados hasta son más eficientes. Entonces, que nos cambió, sí, algunos positivamente, algunos nos mejoraron. Y hay que mirar, ¿no? A ver qué pasa. Hoy por hoy hay algunas de nuestras, aquí en Pasto hay algunas de nuestras UCIs que ya se declararon al 100% en máximo frente a su capacidad y que ya no pueden atender a más personas independientemente de la emergencia que estén sufriendo. Entonces a pesar de que han habido todo el proceso de vacunas, pero aún así ha sido muy difícil poder controlar esta pandemia. Dentro de, dentro de las problemáticas también que se hicieron evidentes, de acuerdo a la firma Inbamer, y que es hizo una encuesta analista sobre los temas o las problemáticas durante la gestión de Iván Duque, año 2020 y 2021, enero, pues se considera que aparte de la educación, la salud, la corrupción es uno de los principales problemas que tiene Colombia. Y de corrupción, ustedes saben que frente a este tema, pues hay mucho, y hay mucha tela de donde cortar y de donde hablar. Y los casos hoy por hoy, pues surgen y salen cada vez más, y es a diario, ¿no? Que escuchamos y miramos que a pesar de que se supone que tenemos entidades que vigilan, que tenemos entidades que controlan todo este proceso, pues aún así no pasa nada. Hay que mirar a ver qué surge de todo esto. Juan David Valen, director de análisis y estrategias de la Casa de Bolsa, habló de la inflación, la cual año 2020 cerró en 1,61%. Este fue uno de los indicadores positivos que se logró obtener durante el año 2020, porque año 2019 cerramos en 3,0908 y pues en comparación año 2020 que cerramos en 1,62, miramos que hubo una baja, una caída positivamente. Sin embargo, la recesión económica es muy profunda. A pesar de que esta inflación lo que se traduce es que va a haber una estabilidad dentro de los productos, dentro de los precios. Sin embargo, el desempleo, las diferencias entre esa desigualdad de la riqueza, la pobreza absoluta extrema que vive Colombia, pues igual afecta y no es que produzca un gran cambio dentro de esta. La pandemia desnudó que los neoliberales no distribuyen de la mejor manera la riqueza, sino que la concentran en las multinacionales y el capital financiero transaccional, dueños de casi todas las empresas, especialmente las de servicios públicos esenciales y fundamentales. Ese modelo neoliberal que nos lo vendieron como una solución para la distribución de la riqueza y el combate de la corrupción. Después de 30 años, ubica a Colombia a finales del 2018, según el Banco Mundial, como uno de los 4 países más desiguales del mundo, detrás de Sudáfrica, Haití y Honduras. Durante el año 2018 tuvimos un coeficiente de desigualdad del 0,517 y durante el año 2019 del 0,526. Se supone que el límite dentro del coeficiente de Gini para cada uno de los países moderadamente aceptado, y eso ya es el límite extremo, es el 0,4 y nosotros lo estamos superando. En el mundo hay una desigualdad del 0,63%. Entonces, a nivel general, dentro de los países, pues se mira esa presión, ¿no?
que existe dentro de esas clases sociales y esa concentración de la riqueza en donde se evidencia cada vez a grandes rasgos que los ricos son cada vez más ricos y los pobres cada vez más pobres. Dentro de pues más de 21.000 millones de personas viven en pobreza, 7,4 millones en pobreza extrema, de acuerdo a los últimos estudios realizados a principios de este año 2021. Seguido de esto, pues cabe anotar de que la educación va a la baja frente a la incorporación de matrículas. La pandemia lo que ha hecho más que nada es dejar a niños sin educación, porque aquellos que se encuentran en zonas donde no tienen acceso a tecnología, donde no tienen acceso a internet, pues han tenido que quedarse sin su educación. No han podido seguir estudiando. Aquellos que no cuentan con los recursos básicos, que por hoy un computador, un celular, ya es un elemento normal dentro de las familias y de uso cotidiano. Sin embargo, a pesar de, porque ya no, anteriormente o hace algunos años atrás, pues tener un computador, tener un celular era un elemento, un instrumento de lujo. Hoy por hoy no, es un elemento de necesidad básica. Pero aún así no lo tienen, no cuentan con esos recursos. Y es triste pues ver que aún así el gobierno no apoya a esas personas, no apoya a los niños, no apoya a la educación. Y de una u otra manera, si no tenemos educación, si no nos formamos, pues muy posiblemente, vamos a seguir dentro de ese círculo vicioso en el que no hay productividad, en el que no hay avance dentro de nuestro país. Dentro de los problemas adicionales pues a los económicos y a los sociales que acabamos de ver, también abrieron o se evidenció otro de los problemas, y que son los correspondientes a los problemas ambientales. Colombia se ha ubicado como uno de los países con mayores problemas ambientales en América Latina, a pesar de que se nos considera como el segundo país con mayor biodiversidad en el mundo, porque albergamos el 15% de fauna y flora de la Tierra, que se encuentra dentro de parte del Amazonas y dentro de la parte de Chocó. Sin embargo, problemas frente ambientales tenemos muchísimos, empezando por la deforestación, que en los últimos años ha crecido y ha alcanzado niveles alarmantes en la pérdida de hectáreas de bosque. ¿Por qué? Por el aumento excesivo muchas veces de productos ilícitos. Dos, de la extracción de minerales y la minería ilegal. Los incendios forestales, la ganadería extensiva, ha hecho pues que cada vez haya una mayor deforestación. Hoy por hoy, todos los líderes sociales, ambientales, porque no solamente aquí en Colombia tenemos líderes sociales comunitarios, sino también han habido líderes ambientales, que hoy por hoy, así como matan a los líderes sociales, también los están matando a ellos. ¿Por efectos de qué? De que estas personas luchan, trabajan
y les importa lo que pasa con estas hectáreas y estos territorios a los cuales se debe proteger. Sin embargo, proteger un territorio e irse en contra de alguna empresa, e irse en contra de un grupo, pues aquí en Colombia significa que muchas de estas defensas le han costado la vida a varias de estas personas. Dentro de los problemas ambientales que se presentan, pues está el de la atmósfera. De acuerdo al Instituto Hidrológico Meteorológico de Estudios Ambientales en Colombia, las ciudades con mayores problemas de contaminación atmosférica pues están Bogotá y Medellín. Recordemos que antes de la entrada en pandemia, enero y febrero del año 2020, Bogotá se encontraba con un problema ambiental en el que ya no podían respirar las personas, literalmente, que salían con ropa blanca y al llegar a un lugar notaban dentro de la ropa blanca que ya no era blanca, era negra. Bogotá ya venía implementando el uso del tapabocas antes de la pandemia. ¿Por qué? Porque ellos ya no podían ni siquiera respirar. Las personas tenían que madrugar entre 3, 4 y 5 de la mañana para poder llegar caminando hacia sus lugares de trabajo y poderlo hacer libremente. Porque a partir de las 5 de la mañana empezaban a funcionar las fábricas, los vehículos, las motocicletas y un montón de instrumentos que lo único que hacen es dañar cada vez el medio ambiente. La pandemia para Bogotá dentro de los problemas ambientales fue beneficiosa porque pudo parar. Recordemos que la alcaldesa ya no sabía qué más hacer. Cada semana proponía un día sin carro. Cada semana hacía pare y raciocinios de energía para tratar de minimizar esos problemas. Bogotá se había convertido en un foco de enfermedades respiratorias que incluso llegaban hasta el cáncer como tal, por efectos de qué? Del mal ambiente que tenían y que habían generado producto de la contaminación. Sin embargo, gracias a la pandemia, y no solamente Bogotá, ¿no? Miramos que a nivel mundial se pudieron recuperar zonas hídricas, se pudieron recuperar la atmósfera, la capa de ozono a nivel general se recuperó. Nosotros veníamos hablando de un descongelamiento de los polos y se frenó el descongelamiento no en la capacidad y en la medida que se hubiera querido llegar, pero sí se frenó un poco al cerrar ese hueco que teníamos dentro de nuestra capa de ozono. Asimismo, se recuperaron algunas especies porque se limitó un poco ese tráfico de animales. Sin embargo, hoy por hoy, pues a raíz de que muchos países ya se han levantado, de que muchos países ya se han recuperado, ya han llegado a 0 contagios, pues igual seguimos, ¿no? Y algo que sí frenó en esta pandemia fue el uso indiscriminado del plástico, porque como todo tenía que estar herméticamente sellado, la producción de alimentos selladas, que en bolsas para tratar de proteger, para tratar de evitar la propagación del virus, los tapabocas. Hoy por hoy vayan a ver ustedes en el mar, ¿qué es lo que más se encuentra? Tapabocas. Entonces, así como frenamos por un lado algunos problemas, en otros avanzamos. En el año 2017 hasta el año 2019 se había venido implementando campañas para frenar el uso del plástico,
para evitar el plástico en su totalidad. E incluso se pensaba que para el año 2020 a finalizar y este año 2021 se iba a prohibir ese uso del plástico. Sin embargo, con la pandemia se miró y se notó que no se pudo realizar. Hay que esperar a ver qué surge y a ver qué pasa y ojalá podamos superar esta etapa a nivel mundial y seguir pues encaminado con esa política y esa promoción y publicidad que se había hecho frente a frenar y a eliminar el plástico. En el año 2019 muchas empresas que fabricaban plástico aquí en Colombia empezaron a cerrar o otras empezaron a buscar nuevas maneras de generar empaques biodegradables porque ya no se les estaba permitiendo trabajar con cierta materia prima y se les estaba exigiendo que cambien si querían seguir dentro del sector. Pero a raíz de la pandemia, esa parte se quedó ahí a medias, las estrategias que se habían tomado. La contaminación hídrica es otro de los problemas que dentro de nuestro país se ha producido, ¿no? A pesar de que somos un país rico en agua todavía, y gracias a Dios, aún así no la cuidamos. Desde el año 2011, el Instituto Nacional de Salud de Colombia reveló que la mitad de los departamentos del país registraban aguas contaminadas que se utilizaban para el consumo humano, unas de las a nivel nacional, una de la mejor agua que menos tratamiento tiene que tener y más potable es la de aquí, de nuestra ciudad de Pasto. Pero vayan a ver, ahorita, por ejemplo, en el paro, ¿recuerdan la noticia que salió en Bogotá? Que por falta de insumos, Bogotá completa iba a quedar sin agua potable, porque tienen que colocarle tantos químicos para poder limpiarla y para poder hacerla potable. Y en Bogotá, por ejemplo, nosotros aquí fácilmente vamos a la llave, abrimos, colocamos el vaso y la tomamos así. Hay en ciudades que no se puede hacer eso. Vaya usted a Cartagena y haga eso. Vaya a Cali, aquí cerca, y haga eso. No puede hacerlo porque fijo se enferma, fijo tiene una bacteria por ahí y le da algo. Incluso dentro de los mismos hoteles informan, ¿no? Agua sí potable o agua no potable, para efectos de que no vaya a pasar nada. Y ahí le informan. Ocurre pues dentro de esta contaminación hídrica una situación alarmante originada pues porque los principales centros urbanos del interior de Colombia han crecido de manera descontrolada alrededor de cuerpos de agua continentales y marítimos, es decir, que la población se ha estado extendiendo y ha llegado a las zonas de nacimiento de agua. Y han empezado a construir ahí, han empezado a realizar obras en ese nacimiento de agua y esto ha hecho pues que esos nacimientos, esos yacimientos se vayan agotando y se desaparezcan, pero a la gente a veces no le importa. Existen pésimas condiciones de saneamiento básico. Recuerden que uno de los ejes principales del presupuesto colombiano es que agua potable y saneamiento básico, pero aún así no se sabe qué hacen con ese dinero. Dentro de ese rubro de agua potable y saneamiento básico, hay una partida que dice y va dirigida hacia la adquisición de terrenos o bienes que se consideren de restablecimiento y se consideren como reservas de protección, o sea, para que el Estado compre predios en donde haya nacimientos de agua, en donde haya, bueno, alguna reserva y poderlos proteger. Se supone que el Estado debe de hacer eso, pero a veces lo que sucede aquí en Colombia es lo contrario, ¿no? Ese que tiene agua, ese que tiene recursos, ese que tiene algo que explotar, ese es el que más vende. ¿Recuerdan en Bogotá que hubo una pelea por uno de los ay, no recuerdo qué es pero es una fuente de agua
no recuerdo cómo se llama, y queda casi en medio de una de las poblaciones. Y a un lado queda la parte sur de Bogotá y la clase baja o media. Y al otro lado queda la clase alta. Los de la clase alta quieren que lo vendan, los de la clase baja quieren protegerlo. Y eso es una pelea constante. Se supone que eso ya le pertenece al Estado y ahorita pues con la alcaldesa que tiene, ella ya dijo no, no lo vendo. Sin embargo, pues quien quita que cambien de alcalde y lo terminen vendiendo y terminen ahí construyendo. Porque la clase alta dice que es frenar el progreso de la sociedad, porque ahí creo que quieren hacer es como un centro comercial, bueno, toda esta parte. Y la otra, hay la otro lado, pues que quiere protegerlo. Y así sucede en la mayoría de situaciones dentro de nuestro país. Dentro dentro de los municipios o departamentos en los cuales se han realizado una inadecuada disposición de los residuos sólidos en las fuentes hídricas, pues está Magdalena. Recuerden hace unos años ese río Magdalena y hoy vayan a ver qué es. Ni una quebrada, creo que pasa por ahí. Cauca. Cauca era uno de los departamentos con mayor fuente hídrica. Sin embargo, la minería ilegal y todas las deforestaciones que se han realizado poco a poco han ido acabando esos ríos. Y ese lo tenemos aquí cerquita. Cuando ustedes salen de aquí, de Nariño, hacia allá, vayan a ver anteriormente cómo eran esos ríos. Y los puentes que teníamos. Hoy uno no sabe ni para qué están esos puentes. Porque vas a ver allá abajo y no pasa nada de agua, literalmente. San Juan, Patía, principalmente. A pesar de Colombia es el sexto país con mayor oferta de agua en el mundo, el Ministerio de Medio Ambiente calcula que la mitad de sus recursos hídricos se encuentran contaminados. Y esto se debe a la inadecuada forma de explotación minera y a las actividades agroindustriales donde los químicos y los pesticidas son arrojados al agua. Los cultivos ilícitos también han hecho y han jugado aquí gran parte o un papel muy importante dentro de esa contaminación hídrica, ¿no? Porque en todo el proceso que hacen del producto, pues todos esos residuos, ¿a dónde van? Hacia los ríos. Y esto ha hecho que poco a poco se vaya disminuyendo ese poder y esas fuentes hídricas. Hace el anterior año, pues Duque hablaba de que iba a vender el agua. Sin embargo, ¿qué agua será la que va a vender? Porque ni siquiera la de aquí la cuida. Hay que esperar a ver qué pasa. La minería ilegal constituye pues uno de los principales amenazas ambientales, no solo para el agua, para la biodiversidad. Y el país pues enfrenta de raíz a este problema. Sin embargo, hemos visto que los dueños de esa minería ilegal son los mismos que están ahí dentro del poder. Entonces, ¿contra quién se pelea? Se calcula que el país tiene más de 78.939 hectáreas afectadas por redes criminales. Y el problema reside en que la actividad ilegal está ocasionando el 46% del daño ecológico en la selva del Chocó. Recuerden que hoy por hoy Colombia y Duque llegó hablando de fracking. ¿Y el fracking qué significa? Dañar aún más el medio ambiente, pero a él no le importa. Hay que esperar a ver qué pasa. El activismo ambiental, pues durante el año 2019 fue uno de los años en el que más se ha peleado y en el que más tuvo promoción frente al activismo ambiental en cuanto al uso de los plásticos, en cuanto a incentivar políticas de cumplimiento y acuerdos mundiales para disminuir los efectos del cambio climático y fortalecer leyes que regulen las sanciones contra el maltrato ambiental. Dentro de estas leyes, pues por fin este año logramos una, ¿no? Que va dirigida hacia el maltrato animal.
corto plazo, o bueno, en largo plazo, pues hemos ido logrando uno a uno, digamos que se vaya regulando. Aún así, nos falta mucho todavía dentro de nuestro país para poder conservar, restaurar y proteger ese medio ambiente. La organización británica Global Witness concluye que Colombia es el segundo país más peligroso de Latinoamérica para los defensores de la vida y el medio ambiente. Durante el año 2017 hacia acá, los líderes indígenas, afrodescendientes y campesinos han sido asesinados mientras realizaban actividades vinculadas en la defensa de los territorios y el medio ambiente, y no solamente asesinados por los grupos ilegales, porque recuerden que mayor parte de esos cultivos ilícitos están en manos de esos grupos al margen de la ley. Y no solamente a cargo de esto, sino también de grandes multinacionales y empresas que quieren llegar aquí a nuestro territorio a ocupar territorios donde todavía pueden explotar recursos naturales. Y por efectos de eso hacen esta persecución que se ha evidenciado y que a nivel mundial se ha denunciado, pero aún así no pasa nada. Adicional a este, tenemos otro problema y es referente a los problemas culturales. Dentro de los problemas culturales, pues para nadie es un secreto que Colombia es un país de contrastes, ¿no? Y de una diversidad de culturas, de regiones, de folclore, de tradiciones. Aquí tenemos reinado de todo. Cualquier producto, que del tomate, que del coco, que de la papaya, infinidad de reinados. Folclore aún más. La música colombiana es muy variada. Tradiciones, somos el país que más días festivos tenemos y celebramos todos los años sagradamente. Sin embargo, cada uno de estos contrastes culturales, pues nos ha hecho un país y un lugar único frente a patrimonio inmaterial que se refiere. Hoy por hoy, pues aquí nosotros bien cerquita, el Monumento de las Lajas, pues ha sido declarado Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, ¿no? Tenemos 48,000 personas, 32 departamentos, más de 60 lenguas indígenas y criollas, y hacen parte todas de nuestra identidad como país y de nuestra identidad como colombiano. La población indígena representa el 15%, el 1,5% de nuestra población nacional. Sin embargo, si hacemos una perspectiva de nuestra historia, pues desde las primeras civilizaciones y cuando llegamos a ese proceso de colonización, causó uno de los principales problemas, y que fue esa pérdida de la identidad, porque los españoles que llegaron a cambiar costumbres y a enseñarnos costumbres europeas, por lo tanto, esa identidad fue alterada, saqueada y reemplazada por esas costumbres de los colonizadores. Y a través de este largo proceso, pues hemos generado nuevas culturas de mestizaje, de criollos, y aquellas culturas que todavía poseemos, que son esos grupos indígenas, Wayuu, Cowis, Huitcas, entre otros, pues a pesar de que dentro de sus culturas, dentro de sus grupos, se han fortalecido un poco con independencia, pues hay muy poco apoyo dentro de nuestro país. Hoy se mantienen
Sin embargo, hemos visto que muchos de estos grupos indígenas han tenido que salir desplazados por problemas con fuerzas al margen de la ley y adicional a esto, porque la civilización se ha ido expandiendo cada vez. La población va creciendo y al crecer han estado entrando a esas poblaciones. Y lo que ha hecho, pues de una u otra forma, que se desconozca esa cultura y ese patrimonio cultural de dónde venimos y que sea reemplazada adoptando pues hábitos de vida que están en el resto del mundo. Hoy por hoy es difícil, ¿no? Mirar que nuestra cultura se conserve ante el panorama y la inestabilidad de la cultura. Las redes sociales han hecho que de una u otra forma también se pierda o afecte en esa identidad y esa cultura. Los tratados de libre de comercio han permitido la entrada de marcas de comida, de marcas de ropa, tecnología, coloquialismos extranjeros, música, estándares religiosos, de todo, que hacen de una u otra forma pensar que de lo poco que nuestro país aún queda, pues está tratando de adaptarse a ese estilo de vida, de costumbres o ideales del occidente o de otros países. Por cuanto los problemas frente a identidad se refieren, pues son productos de la inconsciencia colectiva de adoptar costumbres que no nos pertenecen. Es, por ejemplo, el Día de San Valentín. El Día de San Valentín no existe dentro de nuestro calendario, pero aún así aquí se celebra. ¿Por qué? Porque son costumbres que hemos cogido de otros países. Nosotros aquí tenemos en septiembre y que se podría llamar que es el Día del Amor y la Amistad, pero no. Celebramos en febrero y celebramos ahora en septiembre también, doble. Se gana por lado y lado. Pero aún así, la adopción de esas costumbres de una u otra forma hacen que se pierda la identidad dentro de la población y muchas veces es por eso que se olvida tanto a esas poblaciones afrodescendientes, a esas poblaciones indígenas, que se las abandona, que el Estado no vela por ellos, a pesar de que son culturas y son personas que aún rescatan nuestras raíces, que aún tienen esas costumbres y que debería de apoyárselas. Que en últimas hay muchas veces se escucha decir que los indígenas se apropian de los territorios. Y es mentira, porque los territorios siempre han sido de ellos. Quienes se apropiaron de los territorios somos nosotros, la civilización nueva que cada vez nos estamos expandiendo. Y ellos lo que protegen es la naturaleza, la tierra. ¿Por qué? Porque saben que más adelante tenemos que hacerlo. Porque queramos o no queramos, donde se acabe el agua, donde el aire ya sea insostenible y que no podamos respirar, ¿qué vamos a hacer? Tal vez sin comida podemos vivir unos días, pero sin aire, difícilmente. Sin agua, difícilmente. Y ellos lo saben y aún así lo protegen, pero, bueno, les digo, aquí en Colombia, la población indígena está muy diversificada, dispersa en diferentes ámbitos geográficos dentro de nuestro país y es una de las más abandonadas y desaparecidas. Hay veces em, que ni se sabe si todavía existen o no existen y internamente tienen muchos problemas, ¿no? De desplazamiento forzado, discriminación a los indígenas es lo que más se vive de aquí dentro de nuestro país, lastimosamente, pero esto es por el abandono del Estado mismo hacia estas comunidades. Por ejemplo, el actual caso de Guajira con la comunidad Wayuu, que está siendo arrasada por la desnutrición, por la pobreza, por un mal que altera la demografía nacional.
Y el legado cultural que tienen los wayuu es bastante grande. Los productos que ellos fabrican, las bolsitas, la parte de los accesorios, a nivel mundial son reconocidos y son costosos. Y gran parte de las empresas que han apoyado a este grupo, pues se han visto beneficiados por esa cultura. Pero aún así a Colombia no le importa, al Estado menos. Los derechos de los indígenas en Colombia pues son los que más se han violado y nunca se les ha reconocido, por más de que estos peleen, de que estos reclamen. A pesar de las manifestaciones que se han realizado culturales, de música, folclore, leyendas, gastronomía, pues a pesar de todas estas manifestaciones, aún así no se ha podido lograr que estas poblaciones sean cuidadas, que sean protegidas. Y hoy por hoy lo que se está haciendo es cada vez que se desaparecen aún más. Aquí dentro, no sé si ustedes se han dado cuenta que a veces dentro de nuestra ciudad salen las personas indígenas con sus niños y simplemente a pedir y viven de eso ya. ¿Por qué? Porque no tienen un sustento, no tienen una fuente para poder subsistir. Y cada vez con los problemas económicos que tenemos, con la recesión económica que tenemos, cada vez se les hace aún más difícil sobrevivir y combatir dentro de esta sociedad, y esta sociedad que está tan cambiante. Hay un mensaje dentro de ese cambio de identidad y esa pérdida de identidad que estamos sufriendo en Colombia, y nos dice que no hay nada más terrible para los hombres y para los pueblos que no tener rostro, no tener imagen, no tener esa parte tan importante que nos define, que nos caracteriza y nos permite identificarnos y nos da un sello distintivo entre los demás hombres y los demás pueblos. Así lo citó González, 1987. Entonces hay que dirigirnos y cuidar un poco más esa identidad dentro de nuestro país. Espérame, Luisa, un ratito. Apenas miro tu mensaje, qué pena. De acuerdo a el DANE y las encuestas que realizó, la parte cultural durante el año 2020-2019 ha sido uno de los sectores que también se ha afectado, y aún más con la pandemia. Todo el sector de cultura y economía naranja, que contaba con más de 539.933 empleados, repartidos en diferentes áreas como artes, patrimonio, industrias culturales, creaciones funcionales, áreas de artes y patrimonio e industrias como los cines, los teatros, sufrieron una caída y sufrieron una recesión, que muchos de estos tuvieron que cerrar. Hoy por hoy todavía no se reactiva, ¿no?, el cine como tal o por completo. Y mucho menos los teatros, mucho menos bibliotecas. Estamos sufriendo dentro de la parte cultural, no solo por la pérdida de identidad, sino que no se está ofreciendo como tal todo eso que nos caracteriza como colombianos. Problemas tecnológicos frente a innovación, ciencia o investigación. En términos generales, dentro de nuestro país, la inversión que se hace a la ciencia, tecnología e innovación está ligada pues a las condiciones de bienestar de la población y a la calidad de vida. Sin embargo, siempre que se reparte ese presupuesto nacional, es muy poco lo que va a innovación, ciencia y tecnología. Hoy por hoy y a través de los años tenemos 5 centros de innovación, ciencia y tecnología, dentro de los que está Colciencias,
En el Pacífico tenemos otro que está dirigido hacia toda la investigación e innovación dentro del área marítima. En el Amazonas tenemos otro. Sin embargo, en Medellín hay otro. Sin embargo, es muy, digamos, pequeño en comparación a cómo tiene la ciencia, innovación y la tecnología otros países. Por ejemplo, Estados Unidos, Silicon Valley representa el centro de innovación y tecnología más poderoso a nivel mundial. Pero vayan a ver lo que es Silicon Valley. Silicon Valley es un estado como tal. Y es un estado en el que literalmente la gente se sienta a crear, en el que tú encuentras las sedes de las mejores marcas en tecnología e innovación. Y que en vez de centros comerciales encuentras librerías. Y que en cualquier sitio público tú tienes acceso a Internet. Y que la mayoría de personas que están dentro de Silicon Valley son jóvenes. Y literalmente estos jóvenes tú los miras dentro de sus computadoras, metidos ahí todos los días. Y, y nadie está de pronto dentro de la parte de redes, nadie está en videojuegos, nadie está en otras cosas, está haciendo lo que efectivamente tienen que estar haciendo dentro de Silicon Valley. Silicon Valley se ha convertido en el foco. Incluso empresas de Japón, China tienen sedes ahí y apoyan a las personas jóvenes que quieren ir a trabajar y que quieren innovar y que tienen pues algo dentro de cada uno de los segmentos que estas trabajan, vehículos, celulares, computadoras, todo lo que tiene que ver con aplicaciones, todo se produce dentro de esta. Y Silicon Valley se ha convertido en uno de los estados más productivos. Muchos dicen que el gobierno de una u otra forma tiene beneficios para pero no, porque es un estado que genera altos ingresos para Estados Unidos. Y al estar las multinacionales y más grandes empresas dentro de pues aún más. Sin embargo, ningún país ha podido igualar o ha podido llegar a lo que hoy por hoy Estados Unidos tiene en Silicon Valley. Aquí dentro de nuestro país, lo que les decía hace un momento, hay muy poca investigación, no hay mucho apoyo, carecemos de ese apoyo. El presupuesto que nuestro gobierno coloca para es muy mínimo. Estábamos en el 6% y en el anterior año lo bajó al 3%. En vez de ir mejorando, vamos decreciendo. Se sabe y se tiene en cuenta que los estudios en tecnología, innovación y ciencia pues son la mayor fuente de crecimiento de los países como Estados Unidos y Japón. Pero Colombia no le hace caso, prefiere seguirse quedando dentro del sector primario, agrícola, porque ni siquiera al agroindustrial llegamos, porque no hay industria dentro de nuestro sector agrícola. Prefiere quedarse ahí, a pesar de que se encuentra con las herramientas, porque en Silicon Valley no solamente son personas nacionales que trabajan, o sea, estadounidenses, ahí tú encuentras personas de cualquier parte del mundo. Es una de las zonas con más diversidad cultural se tiene. Hoy por hoy, países como Japón y Estados Unidos, el más del 5% representa, la parte de tecnología e innovación representa más del 5% de su Producto Interno Bruto, mientras que en países como México y Brasil el 1%. Aquí, pobremente, en Colombia no llegamos ni al 0,1% del Producto
Interno Bruto con inversión en tecnología, ciencia e investigación. Vuelvo y le repito, cada vez el presupuesto en vez de ir aumentando va disminuyendo. A pesar de que el gobierno dijo que porcentaje de las regalías que obtenía el país iba a ir hacia este aspecto de tecnología, innovación y ciencia. Sin embargo, no se sabe a ciencia cierta qué pasa con ese dinero, con esa plata. Existen muchas áreas dentro de la investigación. Y aquí en Colombia, el colombiano siempre se ha caracterizado por ser muy innovador en muchas cosas, ¿no? Sin embargo, no hay apoyo, carecemos de apoyo. Muchos de los investigadores, de las personas que quieren innovar en ciencia, tienen que salir, emigrar de nuestro país para poder hacer y crear en otro país, porque nuestro país no se lo permite y no existe ese apoyo. Entonces, frente a las necesidades en cuanto a este tema de la problemática que existe y los vacíos que dejan, pues parte mucho de esa poca inversión que se realiza, por ejemplo, en el aspecto cultural, en la defensa de esa cultura también dentro del presupuesto es muy poco lo que dejan. Y lo mismo para el medio ambiente, ¿no? Es muy poco lo que se deja. Y lo que se deja, pues no se sabe a ciencia cierta a dónde se va, a dónde se dirige o qué es que pasa con la plata, hasta que nosotros no acabemos totalmente con ese problema que tenemos de corrupción, difícilmente nuestro país va a poder solventar y va a poder sobresalir dentro de estos aspectos. Eso era, chicos, entonces básicamente lo que tenía para contarles en nuestra clase de hoy. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta. Lo que les decía al inicio de la clase, esta ya es nuestra última clase como tal. En la siguiente clase yo ya no me voy a conectar, sino que ustedes directamente aquí en la plataforma, en la pestañita de actividades, aquí abajo van a encontrar examen final y van a ingresar ahí y van a desarrollarlo. Va a estar habilitado desde las 6:30 hasta las 10 de la noche. Ustedes verán a la hora que quieren ingresar, ustedes deciden, pero solo y únicamente en ese horario, 6:30 a 10 de la noche. Y les he dejado aquí un taller adicional que es el taller número 5 para que ingresen a desarrollarlo. Fecha de entrega hasta el siguiente martes. ¿Listo? Bueno, no sé si ya les informaron, pero desde la dirección académica, pues nos solicitan que les informemos frente a las personas que deban algún saldo financieramente o que tengan algún problema financieramente para que se acerquen a la universidad y puedan hacer algún acuerdo y puedan obtener un beneficio que se les está entregando. Puesto que en las siguientes semanas, si ustedes no están al día financieramente, no se les va a permitir presentar sus exámenes. Así que sí les solicito o pues les recomiendo que se acerquen a la universidad, a la parte de registro y control o directamente con la directora académica Cindy y hablen con ella para que traten de solucionar y puedan pues en la siguiente clase, en la siguiente semana, perdón, poder presentar sus exámenes sin ningún problema. Igual, si tienen algún inconveniente, si tienen algún problema, pues me lo pueden hacer saber. No tengo ningún problema con colaborarles en esa parte. Y adicionalmente, ¿qué se me queda por decir? Pues recuerden que ya la siguiente semana es examen final y notas estarían subiendo creo que por ahí el miércoles. Entonces ya no hay más tiempo tampoco como para que se tenga la oportunidad de presentar exámenes, de presentar trabajos o cualquiera que sea
el tema o lo que tengan ustedes pendiente dentro de la parte académica. Entonces, sí, para que se vayan colocando al día con respecto a esta situación, para el que tenga, pues, problemas o alguna dificultad frente a esto. Vuelvo y les insisto, la universidad está pues presta a colaborarles, ayudarles. El hecho es que ustedes puedan realizar un acuerdo o que al menos tengan el contacto para que no se queden sin estas notas y sin realizar en la siguiente semana su respectivo examen. Creo que ingresé a la que no era. ¿Por qué no me deja modificar? Profe, Dime. Ay, no me deja. para saber si puedo presentar la exposición. Espérame, llamo lista y listo. ¿Ya? Bueno. Alexandra Caterine. Alexandra. Creo que sí la miré, ¿no? Andrea Carolina. Andrea Carolina. Dayana. Presente, profe. David Alejandro. Presente. Profe, lo que pasa es que la compañera que tiene igual me dice que sí está haciendo que no funciona el micrófono. Carolina. La primera, Alexandra Catrina, dio yo igual. Alexandra. Ah, sí, ella sí la coloqué. Diego Alejandro. Ahí está. Javier Andrés. Presente, profe, Javier Andrés Argotti. Caro Lisset. Sí está, ¿no? Melanie Camila. Melanie. Oscar. Omar. Presente, profe. Y Jonathan. Presente, profe. Sí, lo miré. Listo. Entonces, chicos, quedan avisados. Queda para la siguiente semana el taller que está ahí como taller número 5 y el examen. Ya saben, entre 6:30 y 10 de la noche. Ustedes deciden a qué horas ingresan. Pues ingresan a las 9:59. Solo van a tener 1 minuto para realizarlo. Entonces, sí, pues ingresen como con tiempito. ¿Listo? Profe, una cosa, Vamos qué a... pena. Dime. Profe, ¿de pronto el Sí. trabajo no se podría también entregarlo para ese día? Sí, Las para 6 de la tarde. sí. Yo ahora creo que está para la mañana, pero sí, no habría ningún problema. Yo Listo, ahorita profe. les cambio. Muchas gracias. Bueno, antes de despedirme, pues nada, chicos, decirles y agradecerles por haberme acompañado a cada una de estas sesiones y clases. Muchas gracias por haberme escuchado, por cada uno de los aportes que se realizaron en las clases donde les pedía que participen y espero volvérmelos a encontrar y conocerlos más que todo. Podemos vernos dentro de la universidad. Muchas gracias por todo. Vamos a permitirle a nuestra compañera Lisette realizar su exposición. La escuchamos un ratito. Con ella ya finalizamos nuestra clase. Muchas gracias por todo. Lisette. Lisette.
Sí, profe, voy a compartir pantalla. Ok. Profe, disculpe, ¿se lo puede enviar a usted y usted me colabora? No puedo. No te entendí, se te entrecorta. Le puedo enviar la exposición a usted y usted me colabora presentándomela, Listo. por favor. Ok, listo. Bueno, ya se la envío. Deme un momentico, por favor. ¿Me envías a mi correo o a mi WhatsApp? Aún no, profe. Ya, profe. ¿A mi correo enviaste? Sí, señora. Sí, a su correo. Listo, Carol. Bueno. Buenas noches para todos.
A continuación vamos a ver un poco sobre la pobreza en la historia de Colombia. Ya, profe, páselo, por favor. Pobreza en la historia de Colombia es una situación que surge como producto de la imposibilidad de acceso o carencia de los recursos necesarios para satisfacer las necesidades básicas humanas que inciden en la calidad de vida de las personas, como los factores en vivienda, alimentación, educación y asistencia sanitaria y el acceso a agua potable. Es considerada también en su desarrollo. En el caso de Colombia va directamente relacionada a otros factores que han afectado las relaciones y la estructura económica. La pobreza durante el siglo XIX y principios del siglo XX fue un problema manejado principalmente por la Iglesia. Luego se la otorgó al Estado. La pobreza es el mayor mal que ha afectado a Colombia desde la independencia. Es la enfermedad que ha deteriorado la salud del país y es el principal obstáculo que nos impide progresar como una sociedad justa e igualitaria. La problemática nos impide competir en un mundo globalizado, nos estanca y nos limita. La pobreza es la madre de todos nuestros conflictos. Es un factor que incide directamente en la violencia. Y aunque se han hecho esfuerzos por reducirla, seguimos siendo un país pobre, en condiciones de desigualdad. La pobreza, al definirla, es dinámica y relativa, porque no en todos los periodos es la misma. Es multidimensional porque no solamente es monetaria, que se refiere a la cuestión de ingresos, sino que también se refiere a factores como el patrimonio y las oportunidades. Colombia no es un país pobre, sino que es un país de gente pobre. Más que todo se refiere a la cuestión de la ideología y la cultura. Las causas son sociales, políticas, económicas, enfocados básicamente en lo que es el desempleo, la falta de ocupación, los salarios injustos y el modelo laboral que se ha establecido en nuestro país. Desde lo multidimensional se pueden hacer esfuerzos enfocados en la educación y en la propiedad, la legalización de la propiedad. Se han tomado medidas que no han dado resultado, como son los subsidios económicos periódicos. Eso y consolidar el patrimonio de cada persona. El fenómeno de la pobreza es una red de factores entrelazados que va por un lado con el nivel de ingreso y por el otro lado con las necesidades básicas insatisfechas. Desde 1940 hasta 1970, Colombia vivió un fenómeno de expansión demográfica y empezó a acentuarse la desigualdad. El principal factor fue la migración a las ciudades. Esto favoreció la mano de obra en el campo, pero desfavoreció la distribución del ingreso en los centros urbanos y afectó negativamente el patrón de industrialización. La otra, profe, por favor. No, la que sigue. La siguiente. Durante los años... No, yo creo que está bien en orden. La primera es la de Rojas Pinilla, sí, está bien. Durante los años 50 se vive una crisis nacional, días de violencia y enfrentamiento entre los partidos liberales y conservadores. Esta crisis es generalizada y trae como consecuencia la presidencia del general Rojas Pinilla,
mientras tuviera hijos con hambre y desnudez, dirigiendo a su discurso ante todo a las clases sociales menos favorecidas y promulgando un gobierno para los pobres. El presidente Rojas manifestó en su programa de gobierno buscó consolidar un interés por las reformas sociales y por el desarrollo económico bajo una política de orden. Él promulgó el gobierno para los pobres, la reforma social, la asistencia social en educación y la orientación técnica. Durante su mandato se creó el Banco Popular, se creó el SENA y se creó SENA, que es la Secretaría Nacional de Asistencia Social. El Estado adoptó una línea política reformista en la cual mantenían una estrecha alianza entre el ejército y la iglesia. Esto estimulaba reformas sociales en beneficio de los sectores de bajos recursos. Este programa también planteó un movimiento cristiano nacionalista para el progreso social y económico del pueblo colombiano. También logró metas socioeconómicas porque era indispensable estimular el trabajo y facilitar por parte del gobierno la asistencia social. Se enfocó en defender al trabajador no solo como productor de riqueza, sino como el elemento humano también. La que sigue, profe, por favor. Ya. Gustavo Rojas Pinilla contrató un equipo del Centro de Economía y Humanismo dirigido por el religioso Luis Joseph Lebret, quien se caracterizaba por proponer soluciones sociales de acuerdo con los dogmas cristianos. Las conclusiones del estudio fueron que el desarrollo acelerado del país beneficiaba a los ricos, mientras que la inmensa mayoría de los colombianos permanecía en la pobreza y sin educación. Él planteó una solución para esta problemática, que era un agudo esfuerzo por la ampliación generalizada de la cobertura de la educación. Para eso había que invertir gran parte del gasto público. Para garantizar el trabajo era necesario proteger el capital. Por ello también se creó el Banco Popular para proteger a la clase baja. Y me siento, por favor. Ya. Después de ello, sigue el Frente Nacional y las 4 estrategias. Aquí nace el sistema de coalición bipartidista. En ese periodo estuvo liderada por el presidente Alberto Lleras Camargo. Se enfocó en erradicar la violencia, tratar con la política en las áreas rurales, hizo una reforma agraria en 1961 y alineó a Colombia la política internacional de Estados Unidos. Intentó impulsar el desarrollo agrícola. La siguiente, profe. Ya. Sigue el periodo de Alfonso López Michelsen. A mediados de la década, entre 1974 y 1978, en el gobierno liberal de Alfonso López se implementan acciones socioproductivas como el Plan de Desarrollo Rural Integrado, DRI, y el Plan de Alimentación y Nutrición, denominado PAN. Un aspecto contraproducente en este gobierno fue la reducción del gasto público, porque se disminuyó la cantidad de recursos dirigidos a erradicar la pobreza. O sea, eso era ilógico. La década de los 80 estuvo caracterizada por altibajos en la economía. En los primeros años de Colombia, fue la tendencia de los demás países de América Latina. Hubieron desajustes en las finanzas públicas y en la balanza del pago. Lo primero debido a las actuaciones expansionistas del gobierno de Turbay, y lo segundo por la revaluación del peso que afectó a las exportaciones. El crecimiento en los primeros 3 años de la década fue del 1.6%. La primera recesión importante en la posguerra. Esto a causa de la crisis de la deuda, que igual que los demás países de América Latina, Colombia también la afectó. Aunque pudo soportar gracias a las reservas internacionales que tenía el país al comienzo de
la crisis y por la estructura y los bajos niveles de endeudamiento que tenía a finales de los 70. El gobierno empezó a aplicar medidas que ajustaron el déficit fiscal y comercial a través de control al cambio y a las importaciones. Por favor. Ya. Gracias. Luego viene lo que es la apertura económica, que es un nuevo modelo. En 1990 el Banco Mundial publicó el informe sobre el desarrollo mundial, en el que exponen dos estrategias para la disminución de la pobreza. La primera es la promoción de un crecimiento basado en el uso intensivo de la mano de obra mediante la apertura de las economías y la inversión en la infraestructura. Y la segunda consiste en un mejoramiento del acceso de los servicios sociales a la población más pobre. Sin embargo, aunque el auge del liberalismo económico ofrecía un panorama favorable, en la praxis todo sucedió al contrario. De la mano de obra barata, al poner en el arena competitiva las maquinarias y la tecnología a precios muy bajos, desplazando así mucha de esa fuerza laboral de baja calificación que se mostraba en el informe como favorecida. La globalización en la década de los años 90 producido efectos contrarios a los que promueve, pues solo ha favorecido a unos pocos, en este caso a los dueños del capital. La siguiente, por favor. Listo. Gracias. Luego viene el periodo de el descenso y la recesión, y la recesión a mediados de la década y bajo el mandato del presidente Ernesto Samper se crea la Red de Solidaridad Social, que desde finales de 1996 beneficiaba a 2.8 millones de personas. Y 7 estrategias más en el ámbito social. El desarrollo humano, la seguridad social, el mejoramiento del hábitat, la equidad y la participación de la mujer, la atención a las minorías étnicas, justicia y desarrollo de la economía solidaria. El gobierno de Samper adoptó un modelo entre el neoliberalismo y el intervencionismo con el fin de reducir la pobreza, el cumplimiento con el Plan Nacional del Salto Social. La siguiente, por favor. Ya. La pobreza en Colombia, al igual que en todos los países en donde se presenta, tiene una relación directa con los demás factores del contexto social, como son la corrupción, el desempleo, la violencia, el conflicto armado, la infraestructura física, la inseguridad ciudadana, el déficit fiscal, la impunidad, la discriminación y la educación. No se puede aislar la pobreza sin relacionarla directamente con los demás factores. Siempre ha ido y seguirá yendo de la mano. La distribución de ingresos en condiciones de desigualdad generan la pobreza urbana y rural. En el caso del Departamento Nacional para y el DANE no reflejan la situación real del país. Por lo general, se mide eso lo hacen con la documentación internacional al hacer comparaciones entre regiones y países, pero no nos muestran la realidad del país. La cifra, la siguiente. La pobreza en nuestro país es monetaria y multidimensional. Como le dije anteriormente, es monetaria cuando se refiere a la cuestión de los ingresos. Y es multidimensional que nos impide avanzar como una sociedad justa. La siguiente, por favor. Aquí algunas imágenes sobre la realidad de las personas que viven tanto en el área rural como
el área urbana, se miran las condiciones de calidad, malas, pésimas, en cuanto a vivienda, en cuanto a vestido, en cuanto a alimentación, educación. El acceso en las áreas rurales es muy difícil y algunas, por ejemplo, en el caso de nuestro municipio, sin ir tan lejos, hay escuelas rurales que es un profesor para toda la primaria. Entonces, ahí miramos una desigualdad, no estamos, una persona que no está bien preparada. ¿Listo, Liz? ¿Acabaste, Lizeth? La que sigue, profe, por favor. ¿En cuál? Ahí termina. Sí. Bueno, eso es todo, compañeros y profe. Es más o menos un pequeño resumen sobre la pobreza a lo largo de nuestra historia como país independiente. Listo. Muchas gracias, Lizeth. Y vuelvo y lo repito, muchas gracias a todos. No se olviden de lo que tenemos para la siguiente semana y que les vaya muy bien en este cierre de semestre en todas sus materias. Un gusto haberlos conocido y haberlos tenido en esta materia. Que estén muy bien. Hasta luego. A usted, profe. Muchísimas gracias, muy amable. Muchas gracias. Hasta